Cordero, perdón, Laura Valverde Cordero, que se encuentra aquí a mi derecha. Ella es abogada internacionalista. Dialá Jiménez, abogada también y asesora legislativa. Don Luis Álvarez, que es abogado internacionalista. Y Carlos Revilla. Carlos Revilla es informático y comunicador. Bueno, el tema de hoy, el tema es sobre las ideologías. Esas ideologías que, ¿cómo estarán para el próximo 2021? ¿Qué esperamos en una Costa Rica que avance hacia una nueva democracia? Y le vamos a pedir a don Luis, como politólogo, como internacionalista, que nos introduzca al tema de cómo valora, Luis, usted el futuro de las ideologías para el 2021. Bueno, muy buenas noches, don Carlos, Laura, Dialá, Carlos, y también a quienes nos ven el día de hoy. Creo que es un tema que indudablemente ha ido variando con el tiempo. Evidentemente no tenemos un escenario de valoración de las ideologías como era en los años 60, en los años 70. Ha habido transformaciones importantes que se han venido dando, sobre todo hacia finales de la década de los 80 y que indudablemente en el caso costarricense han marcado muy fuertemente el tema de las ideologías y posiblemente ha habido un proceso mucho más marcado hacia la parte pragmática que hacia la parte ideológica. Hoy posiblemente las nuevas generaciones difícilmente tengan una formación en temas ideológicos y se orientan más por definiciones o por aspectos en los cuales puedan resolver problemas más inmediatos, problemas del corto plazo y que van muy vinculados al tema de los medios. Creo que aquí todavía se da la discusión no solamente en el tema de los principios ideológicos, sino también se da la discusión en qué es más importante, los medios o los fines sobre los cuales se puedan ir resolviendo los problemas que la sociedad va orientando. Y creo que es uno de los grandes debates sobre los cuales tenemos en el escenario nacional. Carlos, ¿usted cómo ve el panorama siendo usted un firme creyente de las ideologías y ha sido un analista del tema de las ideologías en nuestro país? Sí, claro, buenas noches también a los compañeros y compañeras. Definitivamente Luis tiene razón, esto de las ideologías ha cambiado, especialmente después de la conclusión de lo que se llamó la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Prácticamente una ideología se volvió hegemónica y entonces como que la gente se ha adaptado a eso y no ve otras cosas y está muy tranquila. Creo que por ahí va lo que estás diciendo, de que ya solo piensa en el corto plazo y también muy importante, solo piensa en él como persona. Nos hemos vuelto muy individualistas, se ha dejado lo colectivo, eso tiene mucho que ver con las ideologías y desgraciadamente hemos pasado a una etapa así donde lo individual pesa más que lo colectivo, como decía, y también los partidos políticos han cambiado mucho en ese sentido. La mayoría, por cuestiones de eso, de la caída del muro y que entonces es una sola cosa, dejaron de hablar incluso muchos de ideología y de capacitar y de formar. Entonces estamos en esta situación ahora que a la gente le importa poco la ideología y no le interesa mucho y le da lo mismo estar aquí que allá. Creo que por ahí anda, Carlos. Laura, usted es una persona muy joven y me imagino que este tema le apasiona también. Sí, claro. Yo lo que veo ahorita, que en las generaciones jóvenes ya no nos interesa tanto lo que son las ideologías. Nosotros ya no, ok, somos de izquierda, somos de derecha, ya no. Ya nos identificamos más con los ideales que tenga el partido político, no tanto dependiendo de qué ideología tengan, sino más bien con lo que nos vayan a ofrecer. Entonces nosotros lo que buscamos son soluciones rápidas, que es lo que nos van a dar. Entonces por eso ahora vemos que yo puedo votar por un partido en estas elecciones y 4 años voy a votar por otro partido, porque no me voy a identificar con el partido, sino me voy a identificar con lo que ellos me tengan que ofrecer en el momento en el que se esté dando las elecciones. Sí, Dialá, Sí, por favor. Claro que sí, Dialá. Buenas noches y gracias por invitarme al programa. Quería hacerle una pregunta aprovechando la visión de la juventud que fue decisiva en estas elecciones, las últimas, y por dicha, ¿verdad?
si no cree que la ideología, que uno podría definirlo como un conjunto de ideas alrededor de algo, de un concepto, en este caso estamos hablando alrededor de lo que es la función del Estado, ¿no? Podría uno decirlo así, ustedes me corregirán. Uno no puede pensar que esa ideología, aunque no esté explícita, es importante para entender qué se ofrece y pedir rendición de cuentas. Es decir, ¿no le parece que es importante saber qué ideología o qué es lo que piensa un partido para saber si realmente va a darme lo que me ofrece? ¿Cómo identificar al populismo o al el contenido ideológico del partido? O tal vez del todo ni se plantea esa. Yo siento que sí hay que tener cierto como guía de cuál es la ideología que tiene, porque obviamente si uno es más de derecha no voy a votar por un partido que es súper izquierda porque no va a seguir los ideales que yo tengo, lo que yo quiero, no lo va a seguir. Sin embargo, siento que el problema que han tenido los partidos últimamente es que no se han enfocado tanto en que no todo el mundo está consciente de que es una ideología. O sea, tenemos que tener claro que no todo el mundo estudió y que muchas personas no se van a guiar porque, ok, yo soy de tal ideología, soy de esa ideología, sino me voy a guiar más por lo que me vayan a ofrecer. Entonces, tratar de meterlo como implícitamente en la ideología, pero no basándome simplemente en que mi partido es de tal ideología o tal ideología, sino porque muchas personas no nos vamos a guiar por una ideología. Estamos, Luis, entonces caminando hacia estamos a 7 años del 2021. Estaremos caminando dentro de ese cuadro de lo que podría ser la nueva democracia a una democracia en donde los partidos políticos no van a tener una presencia importante en razón de que los partidos políticos son el sustento de la base ideológica y en un sistema que nosotros tenemos, que es un sistema democrático, que es básicamente de partidos. ¿Cómo valoraríamos ese proceso de llegada a un 2021 sin hablar del tema ideológico? Yo creo que aquí hay dos grandes temas. Uno, específicamente, si nos centramos en el enfoque de las ideas, de cuáles son esos principios y esos valores sobre los cuales se mueven las propuestas políticas en el país, ese es un gran tema que está muy referido al tema ideológico. Y el otro gran tema que lo han abordado acá en los diálogos es cuál es el papel que juegan los partidos políticos, cómo están estructurados y qué están haciendo los partidos políticos. Porque efectivamente creo que para un politólogo difícilmente pueda aceptar de que la democracia se construye sin partidos políticos. Creo que ese escenario y esa discusión que se dio mucho a principios de la década de los 2000, a finales de la década de los 90, que se creía que el tema de la participación era sin partidos políticos, creo que se ha ido superando poco a poco. Y hemos visto que actores sociales que participaron en algún momento en organizaciones sociales, al fin y al cabo brincan a un partido político para tener su cuota de poder también en las decisiones que se toman en la sociedad. Entonces, al fin y al cabo, esa discusión creo que se ha ido superando poco a poco. Pero esos dos grandes temas son claves, porque hoy yo me atrevería a decir que lo que tenemos en Costa Rica en términos de partidos políticos son más maquinarias electorales que partidos políticos como tales. Ese es el gran enfoque que tenemos. Y en la parte ideológica, lo que está pasando, y lo vimos en las últimas elecciones, es una participación, un enfoque de la sociedad más orientada al centro, donde hay muchos elementos de muchas ideologías, pero no una ideología sólida, que uno pueda decir, bueno, es que es solamente el socialcristianismo, es solamente la socialdemocracia, es solamente un enfoque más liberal. O sea, es una mezcla de muchos de los planteamientos que hay en las ideologías que llevan más hacia un centro. Y eso lo podemos ver, por lo menos en el caso costarricense, se va a ir marcando cada vez más. Las decisiones van a estar orientadas más hacia el centro. El costarricense le tiene un temor a los extremos. Y entonces, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve más al centro. Que en el centro puede tener una tendencia más del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha por los planteamientos que se hagan, pero más se está orientando hacia eso. Pero Luis, el centro no es más bien un vacío ideológico, precisamente por eso, que es una amalgama de un montón de cosas que al final ideológicamente uno no sabe ni a dónde está. Creo que no, porque más bien atiende a algo a lo que Laura mencionaba, es el tema del pragmatismo. Es el tema de cómo resuelvo yo esos grandes desafíos o grandes necesidades que se están presentando en la sociedad, independientemente de cuál sea el enfoque de la ideología que venga. Es cómo me resuelve realmente esa situación que yo estoy enfrentando. Sí, un tema es la ideología y otra es los temas o los problemas y cuál respuesta se da a ellos. Así es.
y si un partido aborda el tema que yo quiero que se aborde de la forma en que yo quiero que se aborde. Tal vez ahí, pero la pregunta, Carlos, es válida. ¿Hay un vacío de ideología o es que hay un consenso en Costa Rica, un consenso nacional acerca de cuál es el rol que debe jugar el Estado? ¿Verdad? Que es un poco... Me nace otra pregunta, Luis. ¿Por qué en eso que decís vos, pues puedo estar en algo de acuerdo con vos, pero por qué todo ese pragmatismo y todas esas soluciones siempre, los últimos tiempos, los últimos gobiernos cogen hacia la derecha y no hacia la izquierda? Vamos a ver, hay un tema que es clave en esto y efectivamente, o sea, es cuando se empiezan a desagregar elementos ideológicos en el enfoque. Por ejemplo, si tomamos el modelo productivo costarricense, Costa Rica tomó una decisión de un modelo productivo vinculado a la parte del comercio internacional y lo ha hecho muy bien. El punto es que no podemos caminar única y exclusivamente por esa vía. O sea, hay un tema del mercado interno que puede estar más orientado hacia un planteamiento ideológico de centro-izquierda, no tanto izquierda, más de centro-izquierda, que es necesario activar, que es necesario fortalecer y que no quiere decir que el otro planteamiento que se ha considerado más de centro-derecha hay que matarlo y no contemplarlo. O sea, es una mezcla de ambos porque hay dos realidades de una Costa Rica que tiene necesariamente que crecer en el mercado interno, pero que tiene también que participar activamente en el mercado internacional. Y perdón, nada más, Carlos, yo no estoy segura que el aumentar el porcentaje del PIB que se destina a la educación o el sostener y defender de una u otra forma el sistema de la Caja de Costarricense de Seguro Social sea muy de derecha, ¿verdad? Yo creo que yo viví en Chile, por ejemplo, donde el gran tema es la educación, ¿verdad? Y para los chilenos probablemente Costa Rica es un estado socialista, de verdad, o un estado mixto tal vez, y quizá el problema es que nuestra ideología como sociedad es una mezcla, es sui generis, no sé. Hay un elemento que inclusive sí, uno puede enfocar en términos de la parte de la parte más política. Difícilmente hoy uno vea aquellas tendencias que pueden ser más de derecha o más de izquierda o más centro, no abordando por un tema de participación ciudadana. Hoy la tendencia es más enfocadas en eso, y quizá un ejemplo que podemos tomar muy claro es lo que el Partido de Acción Nacional en México acaba de hacer este fin de semana para elegir a los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, que los eligen ya no por quienes forman la asamblea, digamos, del partido, sino que lo abren a una elección directa de toda su militancia para que sean ellos los que definen quién es el presidente y quiénes son las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional. Un partido que tradicionalmente en México ha sido catalogado como un partido de derecha. Entonces uno dice, un partido de derecha haciendo un esquema de participación política amplia, abierta, que pareciera no tener coincidencia. Bueno, esa es parte también de esa mezcla y de esa visión hacia el centro que también los partidos han tenido. Laura, esto que usted mencionaba antes, tal vez va muy en relación a algunos resultados de estudios que se han venido haciendo en la población, en el sentido de que la democracia como sistema no está respondiendo a los requerimientos que tiene la sociedad. Y esa sociedad dice, bueno, no importa quién me resuelva los problemas, lo importante son que me los resuelvan. ¿Estará por ese lado el pensamiento nuevo de la juventud indicando, si me resuelven a mí las aspiraciones que tengo, no importa quién? No importa quién. O sea, yo creo que sí, el problema de la juventud ahora es que, por ejemplo, modelo económico, puedo ser que quiero un modelo económico más dado de liberal, pero en social quiero más centro socialista, entonces no hay como un partido que yo diga, ok, sí, le metemos lo liberal junto con el mantener la caja y lo social y la educación. O sea, por eso yo siento que sí, que no me voy a enfocar tanto, entonces ahí voy a ver, ok, ¿a qué le voy a dar yo prioridad? Y en base a qué le voy a dar yo prioridad, entonces, ok, mi ideología va más liberal, más así. Entonces yo priorizo en mi mente qué son las prioridades para mí, ya en un individualista, egoísta de la persona, cuáles van a ser las prioridades que tengo yo como ciudadano, y con ese partido es con el que me voy a alinear, no necesariamente basándome en la ideología, sino simplemente cuáles son mis prioridades y mis necesidades. Vamos a hacer un corte para entrar en otro tema que resulta muy interesante ahora, y es si habrá masas de votantes más o menos informados en el futuro.
cuál será el valor de las ideologías en el 2021. Y en ese sentido, tal vez resulte interesante conversar acerca de si esos votantes o el ciudadano en general estará más informado y si la parte ideológica será también importante del cultivo de su conocimiento para el 2021 a efectos de que tome alguna decisión. Recordemos, nada más de referencia, que en el 2021 vamos a tener otro nuevo gobierno, ¿verdad? Ya ha terminado este y tendremos otro nuevo gobierno. Carlos, que sos informático también y comunicador. Sí, claro, eso es importantísimo y esa es una pregunta clave para entender lo que está pasando incluso en el mundo actualmente y lo que ha venido pasando. Definitivamente la información ha vivido una revolución en cuanto a diseminar el conocimiento a través del mundo, a través de los países. Eso lo hemos notado mucho en las ya conocidas primaveras árabes, que es la gente que quiere democracia y la forma en que se entera de lo que está pasando es precisamente a que tiene acceso a la información que antes no tenía, básicamente por medio de las redes sociales. Puse el ejemplo de la primavera árabe en el Oriente Medio y Cercano Oriente, pero en Costa Rica también. Las redes sociales aquí jugaron un papel enorme por primera vez ahora para estas elecciones. Prácticamente uno se enteraba o se entera de las cosas porque lo lee o lo ve en las redes sociales. Entonces eso ha hecho que el comportamiento de la gente, y en el caso, por ejemplo, de lo que acabamos de vivir del electorado, que cambie debido a esa, digamos, explosión de información y de datos que recibe prácticamente todos los días y a toda hora. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Tal vez, volviendo un poco a lo que decía Luis Carlos, usted, una cosa es redes sociales y comunicación y otra cosa es qué tipo de información y cómo canalizarla. Y ahí yo creo que la importancia de los partidos, por lo menos sigo pensando, es fundamental, porque y ahí es donde tal vez hay un desafío enorme para los partidos, porque una cosa es los medios de comunicación y la información y otra es el contenido, ¿verdad? Y la dirección. No, sí. Claro, eso es definitivo, algo. No se gana nada haciendo una primavera árabe. Exacto. Si simplemente se queda ahí, porque se necesita un partido para que accese al poder, que esa es la finalidad de un partido, la toma del poder. Entonces, sí, claro, siguen siendo importantísimos. Y todavía sigue siendo más importante el cómo. Y si yo llego al poder, pero ¿para hacer qué? Que era un poco lo que hablabas vos, Luis. Pero, entonces ahí yo siento que los partidos políticos tienen que aprovechar esto, de que todos estamos más en contacto con la comunicación para sacar el mayor provecho que puedan, porque uno constantemente está revisando Facebook, está revisando Twitter, entonces ese boom de información que nos bombardean, entonces los partidos políticos lo tomen a su favor para entonces hacer campaña por ese medio y tal vez entrar por ahí. Luis, y será importante, con esto que dice Laura, porque antes creo que nos señalaba que el atractivo para votar ha sido la figura que está representando aquel partido. Y será importante transmitir también qué es lo que está pensando el partido y no solamente la figura del candidato o los candidatos a efectos de que el mercado no sigan poniendo candidatos. Sí, aquí creo que ahí ya lo mencionaba Diala en el tema del contenido de los mensajes que se están emitiendo, pero hay algo que toca Laura que es muy importante y es cuáles son los medios para poder comunicar. ¿Verdad? Los partidos políticos, al igual que tienen un enfoque más electoral, los instrumentos que están utilizando son los instrumentos del pasado. Y entonces no se están comunicando con la gente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están replicando los talleres de formación política al estilo de los años 60, 70, que ya no convocan a nadie y prácticamente llegan los mismos. Están haciendo procesos en los cuales el mecanismo tradicional de foros o el mecanismo tradicional de generación de pensamiento ya no está permeando realmente en la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un grupo muy reducido de gente que está involucrada en esos procesos, prácticamente los clientes frecuentes de los partidos, pero la nueva gente
que podría ser los que marquen la diferencia, y que de hecho en la última elección marcaron la diferencia, se están enterando por otros medios, se están generando opinión por otros medios. Yo les decía a amigos periodistas que les respeto mucho la profesión, pero hoy lo que nosotros leemos en los medios escritos son noticias viejas, porque ya las vimos ayer en Twitter, porque ayer las vimos en Facebook y salen publicadas mañana y para los efectos ya no es una noticia vieja. O sea, hoy la comunicación se mueve mediante otros mecanismos y eso es uno de los grandes desafíos, a la par del contenido que se pueda generar, cuáles son los instrumentos que quienes están articulando o están definiendo procesos ideológicos, cómo lo están haciendo. Porque ahí es donde está también el gran éxito o fracaso de eventualmente poder permear en un pensamiento ideológico en una sociedad. Ese va a ser el tema del próximo segmento, Luis, porque es importante lo que has mencionado y es importante ampliar sobre esta relación ideología-información, para continuar esta conversación tan importante que ustedes han planteado. ¿Cómo será entonces esa relación entre ideología e información? Bueno, en estos momentos que hay una especie de resurgimiento de, digamos, los polos que había antes de la relación bipolar, una especie de nueva guerra fría, lo estamos viendo en Ucrania, digo, lo que está sucediendo en Ucrania, pero podemos irnos un poquito más cerca a América del Sur, que Luis tal vez nos comente un poco sobre eso. Está volviendo de nuevo toda esa, la manipulación de la información con carácter ideológico. Entonces, por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, nos llega información y que viene muy ideologizada, ¿ya? Tirando de lo que es el ALBA, de lo que es la UNASUR, etcétera. Entonces, está resurgiendo, me parece un poco, lo que se daba tal vez en los 60s y 70s, en cuanto a lo que eran los dos polos, que en ese entonces era comunismo y los países libres, como decían antes, y ahora lo estamos viendo entre los polos de lo que es una izquierda, que se podría decir diferente a la que conocemos nosotros, que se da en América del Sur, con lo que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica. Y entonces, por ahí se está dando un enfrentamiento ideológico que me parece importante. ¿Usted qué piensa, Angela? Bueno, yo quería volver a la pregunta, porque yo creo que a veces hay un divorcio aparente entre la ideología y la información o las propuestas, y ahí es donde está el problema. Yo creo que lo importante, y de nuevo la importancia de los partidos también se ve reflejada en esto, es que el conjunto de información y los actores que estén generando esa información entiendan cuál es su ideología o su posición respecto del rol del Estado, por definirlo de alguna manera, y propongan soluciones a temas que la ciudadanía, que le importan a la ciudadanía, al elector o al ciudadano, ¿verdad? Y yo no sé si en Costa Rica esta polarización, bueno, sí se ve reflejada. Por ejemplo, CNN en español es totalmente ideológico. Pero eso no sé si es un problema si, por otro lado, tenemos partidos que están respondiendo a las necesidades de información y de propuestas que tienen los ciudadanos, porque CNN es una fuente más de información, ¿no? Yo creo que ahí el tema es, o sea, no tenemos medios neutros, y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Todos los medios tienen una ideología. El punto es cuál es el balance que se le da. Correcto. Ese es el gran tema, porque pueden tener una línea editorial, ¿verdad? Sin embargo, si están las diferentes posiciones, eso puede generar opinión. Si el enfoque es solamente desde una sola visión, ahí el tema es distinto, ¿verdad? Pero en general, los medios tratan de hacer ese balance, y creo que es un principio, además, un postulado de los periodistas, tratar de hacer ese balance de cuáles son los diferentes enfoques que se pueden estar dando. Aquí el punto, y más que el medio de comunicación, el papel en la parte ideológica lo juegan los partidos políticos, porque efectivamente el partido político no solamente tiene que plantear, como bien decía Diala,
cuáles son los elementos programáticos sobre los cuales va a atender la solución de un problema en particular, sino también establecer cuál es la diferencia que se puede dar entre una solución desde un punto de vista ideológico al que puede hacer otra ideología. Y ahí a veces lo que se plantea es un poco un escenario bastante confuso, porque pareciera que las acciones, los medios sobre los cuales se va a solucionar una situación parecieran muy similares cuando no lo son. Y ahí es donde hay una debilidad en la forma de comunicar de los partidos políticos en esas diferencias de cómo atender un problema en particular. Siento que tal vez, que tal vez probablemente lo que hacen es, en vez de informar, es atacar a la otra ideología. Entonces, cuando yo estoy atacando a la otra ideología, no le estoy dando al pueblo las herramientas para que ellos decidan cuál es la ideología que a ellos les parece mejor, porque tenemos que tener claro que no todos van a ir a la universidad y no todos van a estudiar y no todos van a estar conscientes de cuáles son las distintas ideologías que existen, sino simplemente toman lo que escuchan en los distintos medios de comunicación y tienen una visión sesgada y no hacen una valoración como más intelectual de la información que se les está brindando. Pero la información no llega solo por los medios. Hay otros canales que también están llegando, que ustedes están hablando de redes sociales y demás. Y también somos ideologizados. Exactamente. El Twitter y el Face, ¿no? Y la además persona se que actúa emite el mensaje. con cierta irresponsabilidad en algunos momentos. Carlos, quería hacer un comentario de lo que dijo Luis y recordar una frase del expresidente Daniel Oduber Quirós. Él en una oportunidad dijo que el partido de oposición a Liberación Nacional más estructurado que había en ese momento se llamaba La Nación. Tal vez ahora en estos tiempos no sea tan así, pero sí, podría hablarse. Yo sí creo que sí, algunos medios están muy ideologizados y responden a ciertos intereses tanto ideológicos como económicos. Lo que pasa es que, de nuevo, y ahí puedo meter el tema de las redes sociales, que ha planteado Dialá ha dicho que somos ideologizados también por las redes. Así es. Lo que pasa es que el balance de la información, No todos. el balance de la información es diferente a lo que sucedía hace muchos años. ¿Verdad? Si la posición que externaba un medio a través de los diferentes, ya fuera artículos de opinión, ya fuera editoriales, ya fuera la noticia, el enfoque de la noticia que daba, quedaba solamente ahí, eso pasaba antes. Porque hoy prácticamente en tiempo real tenemos una noticia, pero a la par tenemos 3 o 4 que están dando la noticia de otra forma. Entonces, uno como ciudadano puede tomar posición y uno puede ver dónde están los diferentes elementos para decir, bueno, sí, la noticia, este es el centro de la noticia, pero hay matices en el centro, en esa noticia, ¿verdad? Eso no sucedía antes. Hoy las redes sociales nos pueden sacar 5, 6 o más versiones de un tema en particular. Y creo que quienes leemos somos más, la generación nueva, ustedes más bien, ya de primera persona, Nosotros son más educados. En general hay una generación con mayor educación, mayor discernimiento tal vez, ¿verdad? No sé, eso ayuda también a compensar. Con más sed de información. Y se vio en las elecciones, ¿verdad? La del debate. Yo nunca había visto tanta gente discutiendo, hablando de política. Esto fue fantástico. Sí, era muy interesante ver, por ejemplo, el comportamiento en las redes sociales cuando estaba un debate. Y uno podía llevar el pulso, no por la cantidad de menciones, como algunos medios lo hicieron, sino por el tipo de comentarios que se estaban haciendo en redes sociales de quién estaba ganando un debate. Contrario a la lectura, y de nuevo, que estaban haciendo los partidos políticos. Los partidos políticos hacían una lectura del debate que no era lo que estaba pasando en redes sociales. Y repito, no por las menciones, sino por el tipo de comentario y el tipo de discusión que se estaba generando en las redes, ¿verdad? Y eso, uno veía, por lo menos, el comportamiento, y yo particularmente, o sea, mi análisis de septiembre, octubre en adelante, el comportamiento que se daba en redes sociales marcaba una tendencia. Bueno, definitivamente. Luis, hay algo muy importante en esto. Quiero decir una frase que a mí siempre me ha quedado muy grabada sobre Internet, que dice que en Internet lo único permanente es el cambio. Y en cuanto a los partidos políticos, por ser estructuras del siglo XX, ya un poco vetustas, y que les ha costado mucho adaptarse a ese cambio que es permanente. O sea, ahora tenemos a Facebook como red social. Mañana yo no sé qué vamos a tener, podríamos tener otra cosa. Se dice que en 5 o 6 años Facebook va a perder la fuerza que tiene ahora para pasarse a otra red. Ahora, por ejemplo, los adolescentes
se están yendo a otra red que se me olvida el nombre, pero Facebook está quedando para la gente mayor. Sí. Eso está sucediendo ahora. Twitter está cambiando también y por ahí va. Bien, antes de pasar a otro corte, quisiera dejar el tema planteado y Luis adelantó algo y es, ¿cuál es el futuro de la formación política? En el contexto de la desaparición de partidos de cuadros o de los partidos políticos, partiendo dentro de todo este contexto que ustedes han analizado ahora, y más que Luis mencionaba, de que la formación que se ha venido dando ahora es para los mismos, de manera que llegan a capacitarse los mismos. Entonces vamos a dejarlo para el próximo segmento, la discusión de esto. El futuro de la formación política en los partidos políticos. Bueno, ¿qué esperamos para el 2021? ¿Cómo vamos a hacer esa formación política si queremos que los partidos políticos siempre sigan teniendo vigencia en el sistema democrático de este país? Laura, ¿qué le parece a usted? Yo no visualizo que no existan partidos políticos. Al fin y al cabo es un partido el que gobierna y es una cabeza y siempre va a tener una ideología y con la cual nos vamos a tener que alinear todos. Entonces no creo que en realidad se pueda dar un mundo en donde no existan ideologías ni partidos políticos. Simplemente se puede dar ideologías mezcladas, como más mixtas, que atiendan a mayores necesidades para cubrir como más a la población en sí y no enfocarse tanto en una extrema u otra extrema, sino más, como dijo Luis, más centro. ¿Y qué recomendación haríamos? A los Diana? partidos, claro. Sí. Bueno, yo creo que la formación tiene dos aspectos. La primera es la ideológica, y de eso no creo que se pueda escapar. ¿Cómo hacerla atractiva? Cómo ir formando de manera por las redes, de manera más ligera en términos, o más diáfana, que no sea todos sentados en congreso ideológico hablando sobre el rol del Estado necesariamente. ¿Cómo? Y aquí vengo al otro pilar o al otro elemento, a través de pilares temáticos, por ejemplo, energía. La energía, que es un tema absolutamente actual e importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta podemos dar respecto a energía? Pensemos todos en cuanto a cómo vamos a hacer para llegar a ser carbono neutrales y poder ser competitivos. Y hacer ejes temáticos de la inclusión y diversidad, por ejemplo, que es un tema que es tan relevante hoy en día. Entonces, ¿cómo mezclar la parte ideológica como base y fundamento en un partido con los ejes temáticos? De una manera
más participativa. Ese es el gran, creo yo, desafío de los partidos. Y me alegra oír a Laura que no ve el 30 años sin partidos, el 2021. Muy importante lo que acabas de decir, Diala, porque ¿qué hacen los partidos políticos? ¿Qué pueden hacer para sacar adelante la capacitación actualmente? La juventud no está interesada mucho en la política, como política de partidos políticos. Entonces, tenemos que irnos, o los partidos políticos yo creo que tienen que irse por el lado de la sociedad civil, ver cómo interesar a los jóvenes, a asociaciones de jóvenes, no necesariamente en política, y de alguna forma inculcarles los valores ideológicos. Voy a hablar en este caso de socialdemocracia, justicia social, solidaridad y libertad, enfocados dentro de lo que hacen como entes que no están ligados a un partido político. Entonces, si se les enseñan esos valores por ahí, en las cosas que hacen, por ejemplo, ayuda comunal, participación en un centro de algo de capacitación, entonces, si se les inculcan esos valores, eventualmente me parece a mí que podrían aterrizar dentro de la propuesta del partido. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarlo un poquito diferente, que el partido político se adapte a lo que es ahora los intereses, por ejemplo, de los jóvenes. Yo creo que aquí hay un elemento que es importante. Una anécdota. Yo soy politólogo y en la Escuela de Ciencias Políticas, por ejemplo, los estudiantes de Ciencias Políticas son los que menos se involucran en temas de partidos políticos. Es la cosa más contradictoria del mundo. Sin embargo, ¿cuál es el tema acá? Que uno dentro de un partido político debería enfocar, y ahí coincido con Diala, cuáles son esos ejes temáticos, cuáles son esos ejes transversales que tienen que ir enfocados y cómo uno prepara a los diferentes sectores sobre las soluciones que el partido va orientando en función de esa ideología. Lamentablemente, quizá en los procesos de formación política, mucho de lo que se ha hecho, y ha sido una visión que viene de hace muchos años, ha sido prácticamente como generar diplomados en ideología, cuando al final la gran acción que se puede mostrar en el dirigente de ese partido político es cuando tiene que ejercer una acción en una institución pública, cuando tiene que ejercer una acción en una municipalidad, cuando tiene que ejercer una acción también dentro del mismo partido político, sirviendo como base comunicante de los diferentes actores sociales, que es un rol que los partidos políticos han dejado de lado. Y entonces, el gran tema ahí es cómo preparar a la dirigencia que va a hacer frente a eso es un gran elemento, cómo trabajar con la sociedad en general, de transmitirle los mensajes ideológicos que realmente puedan entender cuáles son las soluciones que el partido político está mostrando y por qué por esa vía, y el otro elemento, cómo generar mensajes claves que son ya más orientados hacia un grueso de la población en una campaña política. Son tres segmentos totalmente diferentes que pueden marcar una diferencia en el mecanismo de acción de la formación política en los partidos políticos, porque si no, entonces trabajamos sobre un proceso de homologación de todos los actores, y no todos entienden lo mismo, no todos están en lo mismo y no todos hacen lo mismo. Algunos son buenos para generar procesos de campaña electoral, pero otros, su especialidad está en ser gobierno, están en generar acciones de política pública, y ahí es donde se hay que trabajar esa diferenciación, porque realmente es donde tiene el brazo, el músculo del partido político para generar cambios en la sociedad. Un pequeño detalle, pero no creo que no entra nada más, financiamiento, ¿verdad? El desafío también es cómo los partidos tienen que ordenar su casa en términos de cómo van a financiar estas capacitaciones, si la militancia tiene que ser voluntaria y cobrada voluntariamente. En fin, esto es otro tema que no va acá, es pero un tema que vamos a tema. Discutir en un próximo programa, sin duda. Así que sí va a ser importante. Vamos a estar, porque el tema de los partidos es fundamental. Sí, como decía Laura, estamos visualizando un 2021 con una presencia importante de partidos políticos, pero no separados de la sociedad. Yo creo, Carlos, que aquí también, y un poco de la discusión, creo que una de las conclusiones que debemos de tener de lo que hemos estado conversando es, primero, que no vemos un 2021 sin ideologías. Eso es muy importante. Y creo que eso es un primer elemento. No lo vemos el 2021 en la Costa Rica, el Bicentenario no lo vemos sin ideología, pero tampoco lo vemos sin partidos políticos. Sí.
¿verdad? Y entonces, una está vinculada a la otra. O sea, la posibilidad de que la sociedad costarricense pueda entender mejor las ideologías depende del papel que jueguen los partidos políticos de aquí al 2021. Sí, pero no con estos partidos políticos. De nuevo, o sea, independientemente de eso, no vemos el 2021 sin ideologías y sin partidos. ¿Cómo entiende la sociedad las ideologías en el 2021? Dependerá del papel que jueguen los partidos políticos, y eso llama a una reflexión a todos los partidos políticos en cómo están actuando, en cómo están trabajando, en cómo están haciendo sus procesos, a todos. Sí, a romper esas estructuras arcaicas que tienen y más bien adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y entonces seguir adelante. Quitar como esas cabezas viejas y meter gente nueva, darle un nuevo giro a la política. Y con respecto, Laura, a esa relación de ideología e información que fue parte del tema de discusión, ¿cómo lo podríamos visualizar ya para el 2021? Es decir, hemos visto que es importante la información, que a veces hay una información sesgada, hablaban de los medios, y también aquí ya la planteó de que las redes también son a veces sesgadas en su comentario. ¿Cómo visualizamos ese 2021 en cuanto a esa importancia que cada día más tienen las redes sociales en la opinión de la sociedad? Creo que la ventaja es que las redes sociales le han devuelto la participación y las ganas al ciudadano de involucrarse en la política. Ajá. Entonces hay que tomar ese fervor político que tiene ahorita la población y explotarlo. Más comunicación, más directo el partido, comunicarse directamente con sus partidarios. Y de hecho no sé si estoy tan de acuerdo. Carlos dijo que a los jóvenes no les interesa la política, no sé. Yo creo que sí les interesa, y el desafío de los partidos, usando la información, las redes y más bien usando los medios, es volver a enamorarlos, ¿verdad? Y ellos tomarse los partidos también. Quizá no les interesa el escenario político que tienen hoy. Exacto. Pero sí, y la última elección de hecho lo mostró. O sea, la efervescencia que había en la juventud costarricense fue clarísimo, contrario a lo que muchos pensaban. Claro. Pero hay una efervescencia contra las prácticas más tradicionales de la política. O sea, la efervescencia sobre un nuevo escenario político, ¿verdad? O sea, entonces, quizás es que no les interese, les interesa muchísimo, pero sobre otros mecanismos, sobre otros escenarios, sobre otra forma de participar que los partidos también tienen que entender. Tal vez es lo que usted quiso decir, ¿no? Tal vez anda por ahí, tal vez debía haber dicho partidos políticos, no la política. Efectivamente sí, anda mucho por lo que está diciendo Luis. Va a ser una sociedad en donde la información de las redes va a ser fundamental, entonces. Va a ser importante. Vamos a tener la necesidad de que los partidos políticos generen cambios fundamentales. ¿Cómo, Luis, como politólogo, qué hacemos para que los partidos generen esos cambios? Esa es una pregunta complicada. Ha planteado usted aquí 3 o 4 elementos importantes para el 2021. Sí, efectivamente. O sea, ¿Cómo visualizamos esta democracia? Vamos hacia una nueva democracia, podríamos decir. ¿Cómo va a ser esta nueva democracia? Mire, yo creo, a mí me llamó poderosamente la atención, y traigo de nuevo el ejemplo de lo que pasó el fin de semana en el Partido de Acción Nacional en México. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el esquema que tenemos en Costa Rica de la definición de las estructuras de los partidos, o sea, los máximos representantes de los partidos políticos de nuestro país, o sea, y hablemos sobre todo del presidente, el secretario general de los partidos, son definidos en un mecanismo de escala, de pirámide, ¿verdad? Vienen las distritales, vienen las provinciales, las cantonales, las provinciales, la nacional, y ahí se define. Si uno va a las estructuras de base de los partidos a preguntarles quiénes son el presidente o el secretario general de su partido, no saben quiénes son, no tienen mayor vínculo, no tienen mayor relación. Y entonces a mí me llamaba poderosamente la atención que un partido catalogado como un partido de derecha en México haya abierto sus esquemas de definición de sus máximas autoridades, generándole una gran responsabilidad, pero una gran legitimidad en la participación en el que el presidente del partido o los representantes del Comité Ejecutivo Nacional tienen para poder llamarse voceros del partido. Hoy solamente ese ejemplo nos da una muestra de cómo en Costa Rica los partidos políticos tienen un gran desafío. Y quizá no es solamente el esquema de lo que tienen los partidos políticos, porque el partido político responde a una regulación que tiene el Código Electoral.
Entonces, eso abre un escenario de pensar en una ley de partidos políticos, en una reforma al Código Electoral con una visión de mucho más avanzada, mucho más moderna, mucho más ágil en la participación ciudadana, de mayor involucramiento, que vaya a permear en cómo los partidos políticos se mueven, en cómo los partidos políticos se articulan. Los medios que utilizan los partidos políticos para brindar información, para generar procesos de capacitación, eso, cada partido político definirá sus estrategias y tendrá que utilizar las mejores estrategias. Sí. Pero el esquema de organización, la estructura de los partidos políticos y el sistema de partidos políticos en Costa Rica tiene que revisarse. Porque yo dudo y lo he dicho desde hace muchos años, yo dudo de que en Costa Rica tengamos realmente un sistema de partidos políticos cuando las negociaciones que se dan por un tema en particular no la hacen las estructuras de los partidos, se dan sobre todo, y Diala está ahorita en la asamblea y yo también estuve en la asamblea, las grandes definiciones de los procesos de desarrollo nacional se dan en la asamblea legislativa en la representación que tienen las fracciones de los partidos políticos, pero no en las estructuras del partido. Y entonces, a diferencia de lo que sucede en México, cuando hay que definir, por ejemplo, el acuerdo nacional que logra el presidente Peña Nieto al principio de su gestión, ¿con quién lo hace? Con los presidentes de los partidos políticos. Y de ahí baja al Senado y baja a la Cámara, pero son los presidentes de los partidos políticos los que llegan a tomar esa decisión. Aquí en Costa Rica ese sistema de partidos no lo tenemos. Y entonces, cuando uno habla de un sistema de partidos en Costa Rica, uno tiene que ponerle el gran signo de pregunta de qué es lo que tenemos realmente. Bien, Carlos, unas reflexiones finales para, ya hemos llegado a algunas conclusiones sobre lo que visualizamos o que lo han visualizado ustedes con respecto a la nueva democracia, si la podríamos llamar así, de Costa Rica en el 2021. Claro, coincido plenamente en que las ideologías son necesarias, las vamos a tener en el 2021 y muchísimo más hacia adelante. Los partidos políticos también, importantísimos. Sin partidos políticos no se sale adelante, se necesitan para acceder al poder y lograr hacer las cosas. La información va muy ligado con todo esto también. Hay un boom de información, hay un bombardeo de información, como decía Laura. Es importante que los actores se sepan adaptar a todos esos cambios, como decía, pero yo creo que si los partidos hacen lo que tienen que hacer, falta un poco de democracia interna, por lo que vos hablabas, me parece que sí, pero si cambian como deben hacerlo, yo creo que tenemos un futuro promisorio hacia el 2021. Ya unos pocos... 2021, nueva generación, gente nueva, sangre nueva, un diálogo con lo que se espera, con lo que tenemos que hacer. Y la ideología definitivamente lo que hace, creo yo, es que crea una disciplina y un orden alrededor de las ideas y los programas que se tienen que llevar. Y eso, a final de cuentas, es importante para pedir rendición de cuentas. Y eso es fundamental en una democracia. ¿Laura? Sí, ideologías, sí partidos, pero una democracia más participativa, donde esté más involucrado el ciudadano, básicamente. Y Luis ya nos hizo las conclusiones. Así es. De manera que agradecerles a ustedes, a Luis, politólogo, a Laura, abogada internacionalista, Diala, asesora legislativa, y a Carlos, informático y comunicador. La rica conversación que hemos tenido en la noche de hoy, pensando en una Costa Rica o en una democracia nueva hacia el 2021, que es parte de estos diálogos que el SINAR y CEDAL hemos generado como parte de una discusión que es importante alrededor del sistema político costarricense. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.